Saludos y bendiciones a todos. Les amamos mucho, siempre en nuestras oraciones, añorando el día en que podamos tener de nuevo nuestras reuniones presenciales. Tenemos claro que todo lo que está sucediendo en el mundo son los juicios de Dios. Dios está airado contra las naciones. Son principios de dolores que anuncian la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Por eso nuestra oración es: ven, Señor Jesús. Continuamos con nuestro estudio del Salmo 91. Esta es la cuarta parte y el título de este mensaje es: Te pondré a salvo en lo alto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hemos visto en los mensajes anteriores que Dios nos protege de todos los horrores que están sucediendo en el mundo y cómo todas sus promesas serán cumplidas en nuestras vidas siempre y cuando cumplamos con las condiciones. Recuerde, las condiciones están en el verso 1 al 4 y en el verso 9 nos lo vuelve a recordar. Y la garantía que nos da son sus ángeles, nuestros protectores, nuestros guardianes. Ahora, hasta aquí el autor de este salmo ha estado hablando en tercera persona sobre las promesas de Dios. Ahora, en cambio, Dios nos habla personalmente desde su lugar secreto, anunciando sus promesas en primera persona. Es un dramático cambio de tono, pues pasa a ser Dios hablando proféticamente a cada uno de nosotros directamente, denotando significativamente mayor profundidad en la relación con nosotros. En estos 3 versículos, Él nos da 6 promesas. Debemos confiar en Dios y en sus promesas. La pregunta que nos hacemos: ¿podemos confiar plenamente en Dios y en sus promesas? Que no corramos el peligro de cuestionar a Dios y a su palabra. En el jardín del Edén tenemos un ejemplo de cuestionar a Dios y a su palabra. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Vemos al diablo tergiversando, cuestionando lo que Dios había dicho. Y la primera pareja humana, Adán y Eva, se dieron al cuestionamiento de Satanás. Mire lo que dice la palabra en el versículo 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Vemos de nuevo a Satanás tergiversando la palabra de Dios cuando citó el verso 11 y 12 de este salmo, del Salmo 91, en el monte de la tentación, pero omitió una parte importante del verso. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 4, del versículo 5 al 6, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Omitió la parte del verso que dice que te guarden en todos tus caminos. Hizo lo mismo, tergiversó la palabra de Dios. La idea de Satanás era que Jesús malinterpretara la palabra de Dios. Pero todos sabemos que eso no iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Pero el diablo lo intentó con Jesús, y si lo hizo con Jesús, ¿no lo hará con nosotros? El diablo lo intentará con nosotros cada vez que surjan problemas, de que dudemos en Dios, de que dudemos de sus promesas. Pero Dios es fiel a sus promesas. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20.
porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Leemos este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. La palabra del Señor nos dice en Números capítulo 23 versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios va a cumplir sus promesas tal como lo dijo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios va a cumplir su promesa, como lo dijo también en el libro de Salmos, capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Creemos realmente en que la palabra de Dios es suficiente para nuestras necesidades? Amén, sí. Si cumplimos con las condiciones que Dios nos pide, si hacemos de Dios nuestra morada, si acudimos a Él como nuestro refugio, si creemos en su fuerza poderosa y si ponemos toda nuestra fe en su palabra, entonces Él nos va a proteger, porque Dios es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. Y esto es lo que encontramos en esos 3 versículos. Dios hablando en primera persona. ¿Qué mayor garantía podríamos tener en estos momentos de crisis y de angustia y de todos los peligros que nos acechan, sean naturales o sobrenaturales? ¿Qué mayor garantía que no sea la palabra del Dios mismo? Porque las promesas de Dios significan todo. Porque en estos 3 versículos, Dios se compromete a sí mismo y por 6 veces te dice: lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Dios se ha comprometido consigo mismo de manera personal. Pero hay varias condiciones y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a quiénes pertenecen dichas promesas? Y estas se describen mediante 3 señales. La primera señal es los que han puesto en Dios su amor. Dice la palabra de Dios en Salmo 91:14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La segunda señal es los que conocen su nombre. Dice la palabra en ese mismo versículo: lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La tercera señal es los que le invocan en oración. En el versículo 15 nos dice: me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Ahora, la pregunta es: ¿cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? Leemos de nuevo estos 3 versículos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la protección de Dios? La primera promesa que Dios nos hace es que Dios es tu libertador. En el versículo 14 leemos de nuevo: yo también lo libraré. Y en el versículo 15 encontramos de nuevo: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Denota una doble liberación de la angustia y en la angustia, debido a una condición: por cuanto en mí ha puesto su amor. La imagen de esto es Dios saliendo de la eternidad hacia el tiempo y entra en tu vida para intervenir con respecto a las cosas que están sucediendo. ¿Y por qué Él va a ayudar? ¿Por qué Él me va a libertar? Él lo va a hacer porque Él lo dijo. Ahora nos preguntamos: ¿de qué nos va a liberar?
de todas las liberaciones externas de las que nos habla el Salmo en los versos anteriores. Dios nos librará de todo lo siguiente: problemas de león, problemas de cachorro de león, problemas de serpientes, problemas de dragón, problemas del terror nocturno, males como la pandemia, por lo que atraviesa el mundo hoy, pero también males de guerra, terror y violencia, problemas de flechas que vuelan de día, el trabajo del enemigo enviadas para herir, problemas de pestes, plagas, enfermedades mortales, epidemias fatales, problemas de destrucción, males sobre las cuales el hombre no tiene control. En otras palabras, Dios quiere liberarnos de todo mal conocido por la humanidad. Pero recuerda, existe una condición, y esa condición es que pongas tu amor sobre Él. Esta bendición, yo también los libraré, es solo para los que le aman. No es una carta blanca para cada cristiano. Es solo para los que le aman. Se enfatiza nuevamente la relación personal. En mí ha puesto su amor y ha conocido mi nombre. Dice la palabra en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pase lo que pase, nada dañará al creyente. Aunque se desaten problemas y aflicciones, no será para dañarlo, sino para su bien, aunque momentáneamente no sean causa de gozo, sino de tristeza. Quienes conocen verdaderamente a Dios, depositarán su amor en Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, este versículo no es una carta blanca para cada cristiano. Necesitamos amar a Cristo. Es solo para los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Es para los que le aman que todas las cosas pueden obrar para bien. Literalmente, amor significa un profundo anhelo de Dios, el afecto más profundo jamás imaginable. Es un amor que expresa una profunda confianza y dependencia de Dios. Es como cuando un hombre obtiene de una mujer cuando acepta su proposición de matrimonio. Un compromiso a amar implica elegir. Cuando se elige a una persona sobre todas las demás, uno pone su amor en ella y se embarca en una relación más profunda. Esa es la imagen de cómo Dios pone su amor en nosotros. De igual manera, ese pasaje desafía a cada creyente a poner su amor en Dios. Cuando lo hace, la promesa tiene efecto, y Dios es indulgente con sus promesas para aquel que le ama. El amor es lo que une al hombre con Dios, y Dios será fiel a su amado. El amor siempre requiere presencia y cercanía. En otras palabras, si amas a Dios, te llevará a Dios, y si eres conducido a Dios, estarás protegido por Dios. Hay condiciones que debemos cumplir. Recuerda, Salmo 91:9 nos dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y en el versículo 1 leemos de nuevo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Literalmente es estar en casa. Es como cuando tú estás en tu casa. Y la pregunta que tengo para ti es: ¿qué haces cuando estás en casa? ¿Te paseas por la sala, la cocina, el cuarto, el baño, el sótano, el patio de tu casa? Imagínate esta morada, la morada del Altísimo. Ves un baño, vas a él para ser limpiado. Dejas allí el desperdicio que la vida te da. También ves una cocina. Vas a la cocina y te alimentas allí de la palabra de Dios. Porque en esta morada no se puede matar de hambre a un hombre que se está alimentando de las promesas de Dios. Aquí en la cocina te alimentas del pan vivo, bebes la sangre de nuestro Salvador. La palabra del Señor nos dice en Juan 6:53-55, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. También entras a la habitación, pones tu cabeza sobre tu cama, sobre tu almohada, y duermes el sueño de los justos. Y en el sótano de Dios hay una fuente de tesoros, un depósito de todo lo que necesitamos en la gracia de Dios que está de acuerdo con la riqueza de Cristo Jesús. Entras al jardín en el que podemos entrar para una refrescante comunión, como lo hizo Adán, como lo hizo Enoc, y estamos en casa en Dios. Te pregunto, ¿estás al abrigo del Altísimo? ¿Estás en casa en Dios? ¿Te alimentas de Dios? ¿Descansas en Dios? ¿Vas a Dios para que te limpie? ¿Vas a Dios para tener comunión? ¿Vas a Dios por todo lo que necesitas en esta vida? De eso es de lo que habla el salmista: poner tu amor en Dios, orar a Dios, buscar a Dios, el afecto más profundo para vivir dentro de Dios, una profunda confianza que nos impulsa a Dios. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. En Santiago capítulo 2, verso 5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? ¿Cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? Número 1, Dios es tu libertador. Y la segunda promesa es: Dios te pondrá en alto. Vemos eso en el versículo 14. Lo pondré en alto. Así que, si no pone de fin de inmediato a las aflicciones de sus hijos, estará presente y muy cerca de ellos mientras pasan por todas las dificultades. Lo pondré en alto. Ahora, ¿cuál es la condición para esta promesa? Por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto, a salvo de todo peligro, y por encima de la zona tempestuosa, en una roca sobre las olas. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le hará su pan, y sus aguas tendrá seguras. Mediante la gracia de Dios, podrán contemplar desde allí, desde lo alto, con santo menosprecio y activa indiferencia, las cosas de este mundo, mientras contemplan con santa ambición y concentrado interés las cosas del mundo de arriba. Leemos de nuevo: lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En el Salmo 59 y el verso 1 leemos: líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Leemos de nuevo ese versículo en la Biblia de las Américas: líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Ahora, ¿qué necesitas cuando estás en problemas? ¿Qué necesitas cuando los enemigos y las enfermedades y todo lo que está debajo del sol te llega? Necesitas al Dios Altísimo para elevarte y elevarte por encima de tus circunstancias. La palabra del Señor nos dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde eres bendecido? En lo alto, en los lugares celestiales en Cristo. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 2:9: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la Nueva Traducción Viviente leemos de nuevo: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Lo que nos dice es que si estás en Cristo,
estás en lo alto. ¿Sabes qué hacen las águilas cuando vuelan y de repente son picoteadas por los cuervos en sus alas mientras ellas vuelan? Ellas vuelan más alto, a una altura que los cuervos no pueden alcanzarlas. Es lo mismo que Dios hace por ti y por mí, por nosotros, cuando moramos bajo las tiernas alas del Altísimo y que hemos conocido su nombre. En el Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre los paganos y seré exaltado en la tierra». En el Salmo 91:14 de nuevo dice: «Nos pondrá en alto porque ha conocido mi nombre». A la luz de este salmo, seguramente la fe no es creer por un milagro, sino la fe es confiar en Dios cuando los milagros nos llegan. Dice Job, capítulo 13, verso 15, «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Nos preguntamos, ¿de dónde proviene esa fe? De estar en lo alto. Viene por la causa de por cuanto ha conocido su nombre. En el Salmo 9, el verso 10 dice: «En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron». En Gálatas capítulo 4, versículo 9, nos dice: «Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si este es el Dios que tienes, ¿por qué te vas corriendo de nuevo al mundo? ¿Por qué te vas corriendo a cualquier lugar excepto a Dios?». Esto es exactamente lo que vimos en el verso 1, que dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Porque la persona que conoce el nombre de Dios, la persona que mora en el nombre de Dios, es la persona que Él pondrá en lo alto. ¿Cuál es el título que se le da a Dios ahí? El Altísimo. Y León, el poseedor del cielo y la tierra, sobre toda la tierra. También el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso para suplir todas nuestras necesidades y nuestros deseos. En el verso 2 leímos: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Jehová, el gran yo soy, el Dios del pacto, el Dios eterno, el Dios inmutable. Y por último, Dios, Elohim, el creador de toda la tierra. Ahí lo tienes. Si has conocido su nombre, Él te pondrá en lo alto. El Altísimo, un lugar muy alto para habitar. Por arriba de todo. Está arriba, sobre todas las tormentas de tu vida, sobre todo problema, sobre todas estas cosas terribles que esté pasando a tu alrededor, sobre todo virus, donde nada ni nadie puede lastimarte o alcanzarte. Estás bajo sus alas, en lo alto, debajo de este refugio que te protege y te libra del diablo y de todos los ejércitos de los demonios del infierno. Estar bajo sus alas es saber que el Señor es tu guardián, el Señor es tu escudo sobre tu mano derecha. ¿Cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? Primero, Dios es tu libertador. Segundo, Dios te pondrá en lo alto. Y tercero, Dios responde a tu llamado. En el versículo 15 leemos: «Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia». Nos dice que Él responderá nuestras oraciones. Esto es algo maravilloso. En Salmo 18:3 leemos: «Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de destrucción me atemorizaron». En Isaías 65:24 nos dice: «Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún están hablando, yo habré oído». Nuestro Señor Jesucristo personificó todo esto cuando la sombra de la muerte le acechaba. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios nunca deja de sorprendernos. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 leemos: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Dios omnipotente, omnisciente, el Todopoderoso, lo vemos arrodillado en el monte Getsemaní. En el libro de Hebreos capítulo 5 verso 7 dice: y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Dios le respondió. ¿Y por qué? Porque invocó a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto en lo alto. Eso es lo que hace la oración. Te pone en lo alto. Es un ejercicio de fe y de dependencia de Dios en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones. ¿Cómo no debemos orar? Si Jesús lo hizo, ¿cómo no deberíamos hacerlo nosotros también? ¿Cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? La primera de ellas es que Dios es tu libertador. La segunda de ellas es que Dios te pondrá en alto. La tercera es que Dios responde a tu llamado. Y la cuarta es que Dios te rescata de la angustia. Dice el versículo 15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Aquí tenemos la acción de Dios interviniendo en tu vida, en nuestras vidas. Tenemos la seguridad divina de Dios en su mismo nombre. Dios responde a aquellos que oran, y ahora nos dice que Él mismo estará con nosotros en medio de los problemas. ¡Qué maravillosa compañía tenemos! Hay gente que anda buscando una compañía. Por ejemplo, aquella viuda que se quedó sin su alma gemela. O aquel joven que busca compañía porque perdió a sus padres por medio de la muerte o un divorcio. O alguna persona que anda por la vida con la esperanza de que algún día conozca a la persona correcta cruzándose en su camino. Escenarios de todos los tipos, buscando una compañía. Pero aquí tenemos a un compañero. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Estaré contigo. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el libro de Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no va a enviar a otro. Él dice: yo estaré allí. Cristo estará con nosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 20: y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él estará contigo en medio de lo que estás viviendo hoy, en medio de los problemas. ¿Cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? Número 1, Dios es tu libertador. Número 2, Dios te pondrá en alto. Número 3, Dios responde a tu oración, a tu llamado. Número 4, Dios te rescata de la angustia. Y número 5, Dios te librará y te honrará. Dice la palabra de Dios en el verso 15: me invocará
y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. En 1 Samuel capítulo 2, verso 30, leemos: por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, por medio de él creéis en Dios, quien nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que está diciendo es que cuando celebremos la cena del Señor, conmemoramos al amén de Dios, de todas sus promesas. La seguridad absoluta que tenemos es que Dios es fiel a su palabra. Él cumplirá sus promesas, y la garantía que tenemos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca prometió un momento fácil. La palabra del Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero una cosa que sí prometió fue llegar con seguridad a la gloria, estar allí y alabar al Señor. Él nos llevará allí en gloria, y cuando veamos su rostro, seremos como Él. Primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Él nos libertará, Él nos honrará. La pregunta: ¿de qué hemos de temer? ¿Cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? Número 1, Dios es tu libertador. Número 2, Dios te pondrá en alto. Número 3, Dios responde a tu oración. Número 4, Dios te rescata de la angustia. Número 5, te librará y te honrará. Y número 6, Dios te satisface con una larga vida. La palabra del Señor nos dice en el verso 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Habla de una vida larga aquí en la tierra, y cuando muera, de la vida eterna. Se trata de un cuidado especial de la providencia en los asuntos y peligros y las situaciones difíciles de este mundo, ya que el contexto de Salmo nos dice que Él nos va a librar de todas las enfermedades, de todos los peligros que azotan este mundo. Es una satisfacción personal, individual, que nos llena de alegría. En el Antiguo Testamento, la larga vida era una promesa específica para los santos que vivían en el Antiguo Testamento. Leemos en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los profetas tomaron eso como una promesa literal de que si se quedaban en la tierra y honraban las promesas de Dios, que los bendecería con una larga vida. Pero aquí, cuando lo aplicamos a nosotros, creo que podemos hacerlo de esta manera. Literalmente significa duración de días. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Leemos de nuevo: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Quiero aplicártelo hoy sin importar la cantidad de vida que tengas, sino la calidad de vida. Alguien dijo: erran quienes miden la vida por años. Pero Dios promete cuando dijo: te mostraré mi salvación. La verdad es que preferimos vivir un breve estallido de la gloria de Cristo. Un breve estallido de satisfacción. Un breve estallido del sabor del cielo en la tierra, incluso antes de que lleguemos allí, para la gloria del Señor Jesucristo, para que Él pueda ser glorificado en ti en medio de las aflicciones. Si buscas a Dios con todo tu corazón para tu satisfacción, Él dice: te mostraré mi salvación. Literalmente dice: haré que lo veas. En el Salmo 16:11 leemos: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. En Lucas capítulo 3, verso 6, leemos, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Te recuerdas de Simeón? Quiero decir, imagina cómo hubiera sido para él esperando toda su vida para ver la salvación de Dios, para ver venir a Cristo. Me imagino que probablemente comenzó a dudar y pensó, ¿alguna vez irá a venir? La promesa que creo que Dios me ha dado, ¿alguna vez Él la va a cumplir? Pero ese día llegó para Simeón. La palabra de Dios se cumplió. La promesa de Dios se cumplió en la vida de Simeón. Lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Detengámonos por un momento. Vemos cómo las promesas de Dios van desde la salvación inicial de tu alma hasta la experiencia cristiana para ser disfrutada en la salvación por toda la eternidad. Vemos que Dios interviene personalmente en todas las necesidades que atravesamos mientras estamos aquí en la tierra. Pero quiero que no te pierdas. Todas estas promesas son posibles. Solo si amas a Dios, si conoces su nombre y si lo invocas. Calvino dijo, no podemos confiar en las promesas de Dios sin obedecer los mandamientos de Dios. Si obedeces estos mandamientos, amados, si eres salvo y si depositas tu fe y confianza en Dios, puedes estar seguro de que no importa lo que pase, Dios lo hará contigo. Serás invencible en Dios. Nada te tocará a menos que Dios lo permita cuando estás en medio de los problemas. Qué maravilloso saber que Dios te protege de todas las cosas terribles, naturales y sobrenaturales, si te refugias en su carácter, en su ternura, en su fuerza y crees en su promesa. Qué bendición será escuchar al Señor hablándonos las palabras que vos le dijo a Ruth en Ruth capítulo 2 versículo 12. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que Dios bendiga su poderosa palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, acudimos a ti, creyendo en cada una de las promesas de este salmo. Que si moramos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, y si tenemos tu palabra como nuestro escudo, y hemos puesto nuestro amor en ti, y si conocemos tu nombre y oramos, podemos tener la seguridad de que todas estas promesas son nuestras. Permite, Señor, que estas verdades calen profundamente en la vida de nuestros hermanos. Cúbrelos, protéjalos, ayúdalos, que ninguna plaga tocará la morada de ellos. Te pedimos por nuestra nación, para que cada costarricense acate las indicaciones del gobierno de quedarse en casa durante esta Semana Santa. Ten misericordia de todos los que están sufriendo con esta pandemia, los que están en cuidados intensivos. Sánalos, Señor, perdona sus pecados, y aquellos que no te conocen, que puedan tener un encuentro contigo. Ten misericordia del mundo entero, que el mundo entero se arrodille ante ti y reconozca que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.